Gloria a Dios. Bueno, y vamos a abrir nuestro corazón para escuchar la palabra, la voz de Dios, lo que Dios hoy quiere hablarnos. Ustedes saben que estamos, no por llamarlo una serie, pero Dios nos fue hablando y fue poniendo en mi corazón cómo tener un año diferente. ¿Cómo hacemos en Dios para tener un año diferente? Porque Él lo quiere, porque nosotros también podemos. Y no depende solo de Él, depende de nosotros. Por eso el Señor nos enseñó que todo lo que primeramente buscamos, que el reino de los cielos, y todo lo demás iba a ser añadido. Y hablamos de 3 puntos. Uno fue que este es el año para que el año sea distinto, de tomar la cruz. ¿Cuántos están tomando la cruz? La cruz representa lo que no puede hacer el hombre. La cruz representa lo que no podemos hacer nosotros. La cruz representa lo que Él puede hacer cuando nosotros tomamos nuestro lugar y dejamos que Él, ¿sí?, sea en nosotros. Hablamos de un ejemplo muy significativo y me encanta repetirlo porque a veces en el año somos tentados a dejar la cruz, somos tentados a dejar esa meta tan importante, ese compromiso. Y siempre que tomamos la cruz hay beneficio. Después ustedes lo pueden ver en el ejemplo de Simón de Cirene, ese hombre que fue obligado a tomar la cruz cuando Jesús estaba cargando la cruz. Y cuenta la historia a través del Evangelio de Romanos, que Pablo termina agradeciendo a Alejandro y a su mamá, que eran la esposa de Simón y el hijo de Simón. Pasaron 55 años y lo que Simón había hecho de tomar la cruz había impactado en él y en toda su familia. Siempre que tomemos la cruz, algo va a suceder. Y este es el año que tenemos que tomar la cruz si queremos ver un año diferente, si queremos tener un año diferente. Después hablamos de buscar a Dios. ¿Se acuerdan? Lo que le dijo David a Salomón. Le dio el consejo: vos tenés que conocer a Dios íntimamente. Y ella era rey, tenía riqueza, tenía ejército, tenía todo para manejar un reino de manera simple. Pero David le dijo: mi secreto para manejar el reino de Dios y para avanzar, crecer y que la gloria de Dios se instituya en lo que estamos haciendo, es que yo lo conozco íntimamente. Entonces te pido que lo busques. Eso fue lo segundo, buscar a Dios. Vamos a tener un año diferente si buscamos a Dios. Y en la semana pasada dijimos que si queremos tener un año diferente tenemos que mirar nuestro interior. ¿Cuántos estuvieron mirando su interior? Hablamos de las iniquidades, de las maldades, de aquellas cosas que verdaderamente detienen lo que Dios quiere hacer. Pablo dice: el pecado mora en mí. Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una realidad, nuestro interior, nuestro corazón, nuestra naturaleza, también a veces nos lleva a lugares que no queremos estar y decir lo que no queremos decir y dejar lo que no queremos dejar. Por eso dice: lo que hago no lo entiendo. Yo quiero hacer el bien, pero no lo entiendo. Entonces necesitamos no solamente decir: yo renuncio a mis iniquidades en el nombre de Jesús, que es muy sencillo, sino entregarnos y someter a Dios nuestra vida para que podamos tener un año distinto, en la casa, en la familia, en donde estamos. Es decir, Dios nos está llamando a una profundidad de este año de verdaderamente ser responsables en tomar la cruz, en buscar a Dios y en dejar nuestras iniquidades. No hay ningún malo acá, no hay ninguno que tenga maldad. ¿Todos somos ángeles? No. Estamos todos siendo santificados. Y ese proceso de santificación es lo que Dios espera de nosotros. Pero hoy quiero hablarles de que para tener un año diferente necesitamos resistir al enemigo. Resistir las obras del enemigo. Necesitamos levantarnos. Necesitamos tomar nuestro lugar. Vivir con la autoridad que Dios nos dio. No solamente de reprender al diablo,
¿sí? Porque eso también es una oración, es un momento, sino de vivir de tal manera que el enemigo no tenga más lugar en nuestra vida. Nosotros lo vemos en nuestro diario vivir, que salimos de orar, que estamos en un momento glorioso, pero a las 4 o 5 horas vuelven los pensamientos, vuelven las cosas, vuelve la tentación, volvemos a caer en pecado, volvemos a vivir una vida que no es correcta delante de Dios, y el Señor nos enseña lo importante que es prestar atención y cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Mana la vida de Dios a través de nuestro ser. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Este año tenemos que afirmarnos en las armas que Dios nos dio para cuidar nuestro corazón, nuestra familia, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestras obras. Al enemigo no le importa nada. Él quiere destruirte, destruir tu fe, robarte tu familia, robarte todo lo que vos estás construyendo. Por eso Jesús enseñó en el Juan 10:10, simplemente Él enseñó, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. Y ese propósito no solamente lo quiere hacer con nosotros, lo hizo con el mismo Jesús, cuando fue tentado en el desierto. Cuando fue tentado por el enemigo, y dice que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Y dice, y Jesús nos enseña, escuchen, fíjense, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer este año. Y si queremos tener un año distinto, tenemos que levantarnos, ponernos la armadura de Dios, tomar una decisión. Como dice Job, te determinarás una cosa y esta te será firme. De no entregarle territorio al enemigo, de no entregarle nuestro corazón al enemigo, nuestra mente, nuestra familia, de levantar a Cristo en nuestra vida y de cuidarnos de que nos hurte. ¿Y por qué les comparto esto? Porque en el año hemos sido tentados, hemos sido pasados por dificultades y muchas veces nos ha robado la fe, nos ha querido matar la fe, nos ha querido destruir. Gracias a Dios que Dios nos permite que caigamos totalmente. Pero ¿qué sucede cuando eso empieza a suceder? ¿Qué sucede cuando eso empieza a pasar? No caemos totalmente, algunos, pero perdemos tiempo. Y el tiempo es algo muy precioso para todos nosotros. Por eso la palabra de Dios y el Señor nos llama a resistir al enemigo, a huir de las pasiones de nuestro corazón y a tomar una decisión, que lo santo es santo y que lo que no es de Dios no es de Dios, y no negociar con eso. No podemos profanar lo que es santo. Lo que es santo y nosotros somos santos. Por eso es tan importante que este año sea el año donde vos te decidas resistir esos pensamientos, esas cosas que te pasan en tu vida. Hay personas y el enemigo utiliza los meses, el enemigo utiliza todas las artimañas que tiene a su favor, todo el conocimiento que tiene de vos, lo utiliza, lo hizo con Jesús, utilizó la palabra de Dios para decir a sus ángeles mandará si te tirás de acá. Era parecido el texto, pero no era lo mismo. ¿Por qué? Porque Él nos engaña. Y si nosotros no resistimos con la verdad de la palabra de Dios, vamos a estar mal. Vamos a estar dando vueltas, vamos a estar con los altibajos que tenemos, que todos los tenemos, pero hay altibajos que son muy bajos, que de un momento de estar allá arriba con el Señor, dudamos de Dios, dudamos de nuestra salvación, dudamos de ciertas cosas que, ¿por qué las dudamos? Porque no resistimos, porque nos callamos, porque no peleamos, como dijo Pablo, la buena batalla de la fe. Y por conocimiento personal, no tenemos que entregar territorio más.
no podemos entregar lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Amén. Ustedes conocen el libro de Éxodo, que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Dios los sacó de Egipto y les prometió una tierra que fluía leche y miel, una tierra bendecida. Es un paralelo, algunos teólogos lo llaman que es un paralelo de la eternidad, de ese lugar de reposo, el reposo eterno. Y el Señor les entrega una tierra nueva por fe que ellos tenían que tomar. Y no se las dio vacía, se la dio con enemigos que ellos tenían que conquistar. Que nosotros, al día de hoy, también tenemos que conquistar. Por eso dice, acompáñenme en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 7, 1 y 2. ¿Vamos a resistir este año? ¿Vamos a pelear? Miren lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones que están ahí, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Qué dice? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás ¿cómo? Del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios le dijo a su pueblo, hay 7 naciones más poderosas que vos, pero yo estoy con vos y te voy a dar la victoria. Solamente las tenés que enfrentar y no tenés que hacer alianza, ni tendrás de ellas misericordia, las tenés que destruir del todo. Del todo. Dios nos llama a este año a resistir con todo, a destruir con todo lo que tenemos que destruir. Hay cosas personales, hay cosas que Dios nos viene hablando, nos viene poniendo en nuestro corazón, nos viene ministrando, en las cuales nos asfixian, nos hacen vivir en derrota, en confusión, y no podemos permitirla. ¿Saben cuál fue lo que Dios más le desagradó de Saúl? Que cuando tuvo que destruir todo lo que tenía que destruir, él separó lo mejor, o él dijo, esto lo voy a hacer a mi manera. Y Dios con eso es firme y nos pide, cuando nos pide algo como esta mañana, de mirar nuestro corazón, de resistir las cosas que tenemos que resistir del enemigo, y que nos pide que lo destruyamos de todo, lo tenemos que hacer sin dudar. Si hay algún pecado, si hay alguna debilidad, si hay algo que tengas que hacer para que el diablo huya, lo tenés que hacer rápido, porque te está quitando la vida de Dios, te está quitando lo que Dios te quiere dar. Por eso, ahora, si querés volver para atrás, yo estuve interiorizándome un poquito y quiero compartirlo. ¿Quiénes eran estos pueblos? Porque estos pueblos representan los enemigos que había en esa tierra. ¿Sí? Y el Señor les habla de 7 naciones o de 7 pueblos. Y estos pueblos eran un enemigo en sí cada uno. Se lo voy a decir rápidamente. El Eteo quiere decir hijo del terror, hijo del temor. Ellos como pueblo, como eran verdaderamente sanguinarios, y todas las naciones o pueblos que estaban a su alrededor les infundían temor. Ese es un enemigo que tenemos que resistir. Que hoy en muchos de nosotros tenemos temor al futuro, temor, miedo, ¿qué va a pasar? Miedo todo el tiempo. Andamos sin seguridad, sin fe, y tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces el Señor le dice al Eteo, tenés que destruir, al miedo, lo tenés que destruir del todo. Ya, no podemos construir
en el Señor, si hay miedo de lo que el enemigo nos puede hacer, lo que esto, aquello, uno a veces está como quieto, quedándose en su lugar y no activa en la fe porque tiene miedo. ¿Les ha pasado? Dios les habla mucho y tenemos miedo y no activamos. Eso no es de Dios, eso es un enemigo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El jerjeseo, voy rápido, el nombre significa moradores del barro. Y el barro nos habla de la naturaleza del hombre, de lo carnal. Había un enemigo que ellos tenían que enfrentar, era el miedo y lo carnal. ¿Sí? Lo carnal, ¿qué? Lo que hay en nosotros. ¿Sí? El pecado, lo terrenal, nuestras formas, nuestras maneras. Que Dios Dios quiere erradicar de nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho algo en nuestra forma como personas y nos hemos dado cuenta que en vez de hacer un bien, se transformó en un problema? Tenemos que erradicar al jerjeseo, a los moradores de la carne en nuestro corazón. ¿Hay carne o no hay carne? Obvio que la hay. Y Dios nos llama para entrar a la tierra prometida, a ellos nos llamaba. Estos son los enemigos: el heteo, el jerjeseo, el amorreo es los que viven en el alpinismo, en la montaña. ¿Saben de lo que habla eso? De la arrogancia, de los que miran las cosas desde arriba, de los que no se les puede decir nada, de los que verdaderamente ya lo saben todo, los que no son humildes. Ese es otro enemigo, el amorreo. No, yo ya sé lo que tengo que hacer. Dios, no me vengas a decir lo que tengo que hacer. Yo manejo de la puerta de la iglesia para adentro, hablamos, de la puerta de la iglesia para afuera, yo ya tengo todo planificado. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Recibir un consejo de parte de Dios. Si hay un consejo que Dios te viene dando hace mucho tiempo y no lo estás aceptando, el amorreo te está dando batalla. ¿Por qué? Porque no lo querés aceptar. El amorreo, el cananeo. Los cananeos eran los comerciantes, los hijos de Noé, ¿sí? También habla de los pecados de la carne, pero los comerciantes representan el enemigo que quiere cambiarle el valor de las cosas de Dios, quitarle el valor. Esto no vale mucho, esto no tiene valor. Todo tiene valor en Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que renunciemos, todo lo que le entreguemos tiene un valor incalculable. Porque Dios sabe lo que nos cuesta. Entonces estos enemigos eran los que el pueblo de Israel tenía que vencer. El cananeo, los que negocian con Dios. Si me das, yo te lo doy. Ella lo dio todo. No hay negociación. Por eso muchos dicen que cuando le entregan a Jesús su corazón, le dicen: tú eres mi Salvador. ¿Y qué dice? Y mi Señor. Muchos toman el Salvador, pero no el Señor. Porque Dios quiere que sea su Señor. Los fereceos, ¿saben lo que son los fereceos? Era una ciudad donde tenía muchas murallas. Era una ciudad que cuando los atacaban, ¿qué pasaba? Se encerraban. Hay algunos bichos bolitas, ¿no?, que cuando los tocan, ¿sí? Claro, cuando tenés que enfrentar algo, cuando tenés que avanzar en algo, cuando Dios te habla con algo que tenés que cambiar, ¿qué sucede? Te escondés. Una ciudad fortificada, herméticos, se cierran, se defienden interiormente. Herméticos, duros, no aceptan el consejo de Dios. A veces nos pasa, ¿o no? Cuando te hablan y te dicen: mira, vamos a hacer una reunión, vamos a hablar, mira, me parece que tenés que fijarte esto, ya te ves el ceño fruncido, que no quieren. Pero ese enemigo de cerrarte es uno de los más fuertes, porque es el que divide la iglesia. Es el que divide, nos divide. Cuando tenemos que enfrentar lo que nos pasa y ponerlo en palabras, cuando nos callamos, ¿qué empieza a haber? Distanciamiento en el matrimonio. ¿Qué dijo Pablo? Que no se distancien a no ser por la oración. Porque el diablo está queriendo que... El enemigo ve todo, ¿eh? Por eso los matrimonios tienen que estar en oración y estar bien
fortalecidos, unidos, en amor, para que el enemigo no se meta en el medio. El hebeo, ¿sabe lo que son los hebeos? Los aldeanos. Y los aldeanos representan el engaño, la astucia. Después, si quieren, le doy los textos de todo, porque parece que yo lo estoy agarrando así, y como que, gracias, pero representan eso, búsquenlo, después les doy los textos. Cuando Josué fue a batallar en una de las ciudades que tenía que conquistar, había aldeanos eteos, y esos aldeanos eteos le dijeron una mentira a Josué para librarse de sus vidas. Entonces, desde ahí, los hebeos representan el engaño. Y también nosotros peleamos con los engaños, ¿o no? ¿No te engañas a vos mismo? Es un enemigo grande. No puede, no sé, no califico. Todas mentiras. Nadie califica. Calificamos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y cuando entendemos eso, empezamos a desechar y a resistir las mentiras que vienen de nuestra mente. Los jebuseos se llaman los pisoteados. Son las personas a las que el enemigo los pisotea. No servís, no valés, no importás, no nos interesás. Todos esos enemigos son los que tenían que enfrentar el pueblo de Israel. Y la verdad que al ver lo que sucedió no los enfrentaron. Y por no haberlos enfrentado, el Señor los permitió que sean destruidos. Les tuvo misericordia, misericordia, misericordia. Y eso representa que lo que nosotros tenemos que enfrentar, lo tenemos que enfrentar nosotros. Dios no lo puede enfrentar. Dios nos va a dar la victoria, pero nosotros tenemos que ir. Como dijo Salmo 18, versículo 37 al 39. Miren lo que dice el rey David. Un hombre que estaba rodeado de enemigos. Y en un momento él entendió su lugar, su autoridad, el respaldo de Dios. Él entendió todo. Porque va a llegar un momento que te vas a cansar de tus enemigos. Y vas a tener que tomar una postura. O el agua te lleva a donde no sabes dónde puede llevarte, o decís, no, mi vida la gobierna Dios y yo se la entrego a Dios y esto lo voy a pelear, lo voy a vencer. Yo ya soy, como dice Romanos, ¿cuántos lo creen? Somos más que vencedores, pero no se refleja en nuestra vida espiritual. Eso es lo que tenemos que lograr. Que no lo seamos por la fe, que lo seamos en lo que lo tenemos que hacer. Y es una batalla. No lo digo desde lo limpo que yo soy, no tengo alas, no tengo nada. No soy, yo también lucho, pero quiero vivir que soy más que vencedor. Y depende de mí, de mi entrega, depende de mi búsqueda, depende de lo que yo dejo que ingrese a mi vida o que se vaya de mi vida. De cuidar mi corazón, y dice, perseguí a mis enemigos. Algunos los perseguimos, ya está muy lejos. Y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esto lo dijo David, pero es un salmo que mesiánico. Esto lo hizo Jesús. Él persiguió a nuestros enemigos, los alcanzó, los destruyó. Ahora nosotros tenemos que pelear nosotros la batalla de la fe y dejar soltar. Me ceñiste de fuerza. ¿Cuántos dicen, no, no puedo? Me ceñiste de fuerza. O creemos lo que dice la palabra o no la creemos. No la podemos creer a medias. Y el enemigo lo sabe eso. El enemigo sabe cuánto lees, cuánto orás, cuánto lo buscás, cuánto ayunás, cuánto verdaderamente Él se tomó en serio destruir nuestra vida, detenernos. Por eso envía luchas, dificultades,
No es casualidad. No es casualidad. Por eso no tenemos que entregar nuestro territorio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro altar, nuestro corazón, nuestros tiempos de devoción. Tenemos que darle pelea y perseguir. ¿Cuántos tienen enemigos? De eso vamos a hablar, que nos olvidamos de dar el anuncio, de decirles que estemos orando para el taller que vamos a tener de sanidad interior, de nuestro corazón. El Espíritu ingresó, nos dio una nueva naturaleza, pero hay otra naturaleza que se revela contra Dios. Esa es lo que tenemos que atacar, con las armas del Espíritu. Y esos son los enemigos que nos terminan condicionando. O me pasa a mí solo, nos pasa a todos, ¿no? Dios nos dio la victoria, la tenemos que tomar. Por eso la palabra de Dios dice que el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué dice Efesios 4:27? Y esto es algo muy importante, que no le demos lugar al diablo. Si no fuera importante el enemigo, porque algunas doctrinas dicen, no, el diablo ya está vencido, listo, no, ya está, listo, se terminó. Pero ¿qué dice la palabra? Que no le tenemos que dar lugar. Y le damos lugar con esto. En vez de darle lugar, tenemos que orar. Él va a buscar la forma, de toda forma, de meterse en tu vida, de que le abras una puerta, de que digas algo y Él lo tome, se trata. Él tiene un ejército organizado, gobernantes, potestades, huestes. ¿Todo sabes para qué es? Para detener la obra de Dios. No puede, pero si nosotros le damos lugar, nos desanimamos, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6, 11 al 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes. Contra las acechanzas del diablo. Hay acechanzas. Hay planes, hay motivos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Obviamente que lo que Pablo dice es algo para nosotros, que no tenemos la vida espiritual que tiene Pablo, es muy elevado. Hasta a veces no le damos la importancia de lo que está diciendo. La verdad es una lucha que no es contra carne y sangre. Dentro tuyo hay dones, hay llamado, hay algo de Dios, y hay luchas que no quieren que hay dudas, hay enemigos que te tientan. Y eso es lo que está en contra de lo que Dios te habló, de la promesa que Dios te habló, de la promesa que Dios le dio a tus hijos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Si queremos ver lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que tener en cuenta que tenemos que resistir. Por eso se levantó el año pasado, desde octubre a diciembre, a fines de diciembre, se levantó algo, una lucha, una dificultad. Como dijo el Señor, hablábamos ayer, Jesús le dijo a los discípulos, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ustedes, para que vuestra fe no falte. ¿Lo zarandeó? Sí. No dijo no lo va a zarandear. He orado para que no falte vuestra fe. Porque en el zarandeo, ¿qué pasa con el trigo? Se limpia. Se limpia. A veces las luchas vienen para despertarnos, para que reaccionemos, para que nos demos cuenta del valor de quiénes somos. Y no es que lo hacemos con nuestra fuerza, tenemos que contar con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, pero Él sí puede en nosotros. Tenemos que estar firmes, dice el versículo anterior, contra las acechanzas del enemigo. Las acechanzas son los planes, los motivos. Él tiene un motivo para destruirte,
para dividirte en tu casa, en tu familia, para que no ores, para que no leas, porque Él sabe que si te pones en las manos de Dios, algo empieza a suceder. Y yo no sé a quiénes en general son mis hermanos, pero de ustedes hay algo que Dios quiere usar. Y se tiene que usar. Dios lo quiere usar. Pero está tan tapado de cosas que nos han dicho, de situaciones que nos hemos equivocado, culpas, pecados, que Dios ya ha limpiado con su sangre. Hace 10 años, pero algunos están como derrotados. ¿Por qué? Porque el enemigo les miente. Y no puede ser que la voz del enemigo tenga más impacto que la voz de Dios. Yo recuerdo un día estaba orando, siempre lo cuento, me hacía problema hace muchos años cuando estaba soltero, vivía con mi mamá, que está acá, en mi habitación, y me acuerdo que claro, yo sentía, no calificaba, todos sabían la Biblia, yo no la sabía, no podía orar. ¿A alguien le pasa eso? Bueno, es una lucha. Es verdad, es el enemigo que se te frena ahí para que no ores. Y un día dije, basta, no puedo ser así. Me puse a leer capítulos, ya lo saben, la historia de los que me conocen, 5 capítulos por día. Le debía a Dios de leer como 200 capítulos, así que imagínense hace cuánto que no leía, haga la cuenta. Y un día dije, se terminó. Y me puse a leer desde la mañana a la noche. Y leí. No entendí nada, pero a mi carne le enseñé. Y lo mismo con la oración. Y estaba un día culpándome esto, aquello, lo otro, menospreciándome. ¿Cuánto se menosprecia? Menospreciándome. Diciendo, Señor, otra vez, y esto, y qué. Y en un momento el Señor me dijo, ¿por qué te haces tanto problema en mi corazón, en silencio? Por lo que Él te dice, por lo que el diablo te dice. Él dio su vida por vos, Él derramó su sangre por vos, entonces no le des más valor. Ahora, me dice, cuando yo te diga algo, atención. Listo, Señor. Y ahí entendí. Entendí que la voz más importante es la de Dios en nuestro corazón. Por eso, para resistir al diablo, dice Santiago 4:7, sométanse, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y él huirá. ¿Qué es someterse? Ir a Dios. Yo no puedo, Señor. No sé. Es escapar, ¿viste? Cuando te peleabas con una amiga o un amigo. ¿Para dónde ibas? Para la casa. Y te ibas corriendo a tu casa, a la casa del papá o de tus amigos. Buscabas un lugar de refugio, es someterme, es saber, yo no puedo, pero vos podés. Y no voy a otro lugar. No lo trato de resolver yo. Como lo resolvieron ahí cuando Moisés mató al egipcio y quiso meterlo debajo lo metió abajo de la arena. ¿Y qué pasó con eso? Tuvo 40 años, perdió 40 años de su vida. Y Dios después, por misericordia, encendió esa zarza. Cuando nos sometemos, el diablo huye. Lo resistimos cuando empezamos a orar y cuando nos sometemos a Dios. Dice la traducción lenguaje actual, dice, por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de vosotros. Muchos tienen miedo, ¿no? Al diablo. Si toco un endemoniado se me transfiere. Hermano, está el Espíritu Santo. Y vienen esas cosas que dicen, que escuchamos de un lado o del otro, que supuestamente gente que sabe mucho de demonología. Lo importante es que vivamos la verdad de la palabra de Dios. Lo que dice acá. Y que resistamos. Y que nos levantemos. Miren lo que dice en Santiago 4:2. Qué importante es resistir al enemigo. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Muchos de nosotros combatimos, luchamos, pero nos debilitamos y listo, nos entregamos.
Dios nos está llamando a tener un año diferente, resistiendo al enemigo y no entregando nada. Nada, como hizo uno de los valientes de David, que quedó solo, ¿se acuerdan que lo leímos? Y él solo defendió todo el territorio de Israel. Cuando vos tomás esa actitud en Dios, de defender lo que es de Dios en tu vida, Dios te da lo que te falta. Uno solo mató a miles para resistir a los enemigos que venían a conquistar. No lo permitió, iba a morir en el intento, no le importaba, pero él no iba a entregar su territorio. Y eso es lo que Dios nos está llamando en esta mañana, ¿verdad? En este año, a no entregar más nada, a no diluir, sino a resistir. El milagro y lo que Dios tiene para tu vida, la victoria, está en tus rodillas, en tu ayuno. Y lo vas a ver si lo practicas. ¿Qué dijo Jesús contra los endemoniados? Este género no sale con ayuno. Los discípulos habían sido, Jesús les había impartido el poder, ¿no? El poder para ciertas cosas. Pero en un momento no funcionó el poder. Porque el poder de Dios funciona cuando nos sometemos, nos ayunamos y oramos. Ellos no lo habían hecho. ¿Y qué pasó? El enemigo se puso peor. Y el enemigo sabe. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en una ciudad y había una persona que había visto lo que hizo Pablo, que reprendía en el nombre de Jesús? Y este quiso hacer lo mismo. En el nombre de Jesús te reprendo. Y el diablo, el demonio le dijo: a Pablo conocemos, pero a vos no. Porque él sabe quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios. Él te ve. Así como Dios ha dispuesto al ángel del Señor, el enemigo ha puesto a alguien para que todo el tiempo turbe tu corazón, destruya tu vida. Y no lo podemos permitir. Por gracia Dios no nos suelta la mano. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta. ¿Tienen tiempos de melancolía algunos de ustedes? De amargura, de escuchar música y ponerse a llorar y todo eso. Hay gente que sí. Sí, claro, hay personas que sí, porque eso que sienten lo tenemos que hacer delante de Dios. Para que Él nos limpie, lave nuestro corazón, para ir a Él y no ponernos en una condición de vulnerables. ¿Queremos un año diferente? Tomemos la cruz, busquemos a Dios, miremos para adentro y resistamos lo que venga a tu familia. Ay, el enemigo te ataca por meses. Si perdiste algún familiar, si tuviste algún error, hay meses donde el enemigo sabe que sos más vulnerable y te pega con todo. Ahí es donde vos tenés que ser humilde y entregarte. Señor, vos sabés, este es el mes. Este es el mes de los recuerdos difíciles. Este es el mes donde me acuerdo de lo que pasó. Y ver la mano de Dios y no dejar que entre eso que no tiene que entrar. Por eso es tan importante que sepamos cuáles son, como dice acá, 2 Corintios 2:11. El contexto de esta palabra es que Pablo estaba defendiendo su ministerio. La iglesia estaba media porque había personas que Pablo y había problemas en la iglesia. Y Pablo al final les dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Le dice que estén atentos, que esto que está pasando no es un problema entre nosotros. Esto que está pasando es una cosa que el diablo quiere hacer en la iglesia. Y tenemos que estar atentos, pues no ignoren sus maquinaciones. No tenemos que ignorar ninguna de las cosas que Él quiere tirar a nuestra mente. Descalificaciones, violencia personal,
situaciones con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu economía, con tu persona. Porque Él te quiere destruir. ¿Sabes qué quiere? Que seas... Por eso Apocalipsis dice que te vuelvas una persona tibia en Cristo. Una persona que sabe lo que tiene que hacer y decide no hacerlo. Una persona que se deja llevar y que no pelea por lo que Dios quiere. Hay que pelear, sí, lo tenemos un ejemplo. Jacob peleó con Dios. Engañador, mentiroso. Un tipo que no tenía nada bueno, pero peleó. Él se dio cuenta que no podía más vivir así. Y Dios lo cambió. Lo llamó Israel, el príncipe de Dios. Porque él luchó, valoró lo que Dios le había dado. Y no dejó que nadie le quite lo que... Como dice Pablo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que nadie robe tu corona. Hay una corona, que nadie te la robe, que nadie te la quite. Por eso este es el tiempo y el año donde tenés que resistir. Tenés que modificar. Viste que algunos llaman al arquitecto y le piden hacer modificaciones en la casa. Tenemos que hacer modificaciones en nuestro corazón. Para ampliar nuestro corazón a Dios. Para sacar la humedad, para sacar todo aquello que no es de Dios. Y para levantarnos. Para levantarnos. Dios te llamó para levantarte. A pesar de tus enemigos. A pesar de lo que te rodea, a pesar de la derrota que hay, Dios te llamó para levantarte, para glorificarse. Y el enemigo sabe que vos sabés que hay cosas que todavía no entregaste. ¿Las vamos a entregar? Las tenemos que entregar. Las tenemos que rendir para que Él se glorifique y para que Él haga una obra grande. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Tenemos que ayunar más, tenemos que orar más, tenemos que buscar más a Dios. Lo tenemos que hacer. Si no, vamos a estar mal. Vamos a pasarla mal. ¿Y saben qué? Algunos de ustedes ya vienen pasándola mal. Y la soga se está cortando. Y te estás frustrando en tu fe. Y estás a punto de soltar la toalla. De soltar tu propósito. De dejar de soñar. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a soñar? Sí, ¿cómo no? ¿Qué dijo Caleb y Josué? Dale mi fuerza hoy. Es ahora. Voy a ir por ese monte porque Dios me lo prometió. Él era un viejo. Que no envejezca nuestro corazón y nuestra fe. Desafiemos, busquemos a Dios. Hay un último ejemplo que solo lo voy a mencionar en Daniel capítulo 10. Daniel estaba orando y ayunando. Y es tan importante la respuesta y lo que Dios te quiere decir, que lo que Dios le quería decir a Daniel. El ángel que llevaba el mensaje estaba siendo resistido por un demonio, por un principado, y Daniel estaba orando hace 15 días, ayunando, y no recibía respuesta. Y él siguió orando y siguió ayunando. Y vino otro ángel a ayudar. Miren como esta imagen. Miren lo que sucedió. Ayudó para que le llegue el mensaje al siervo de Dios, porque el enemigo no quiere que Dios te hable, que Dios te ministre. Entonces hay una oposición constante que ni vos ni yo vemos, pero que está. Cuán importantes somos, ¿no? Si hay tanta dificultad. Cuán importante es nuestra familia, nuestro propósito. Porque si vos te levantás, se levanta otro. Y andás a ver quién se levanta. El nuevo hombre de Dios,
misioneros. Hoy estamos como misioneros en la iglesia, el calor que hace. Parece que estamos en África, pero no importa. ¿Quién Dios? Uno no sabe, Astor, no sabe lo que Dios puede hacer. Pero peleamos, los chicos, todos nosotros. ¿A quién le hablamos? ¿Por quiénes oramos en nuestro trabajo? Esa lucha que tenés con alguien, siempre digo, la lucha que yo tengo con personas, ya entendí, con personas que es cuestión de piel, sé que terminan siendo mis mejores amigos. Pero la carne que me dice, no, uno tiene que ir en contra de eso, porque nosotros no venimos a concretar nuestros sueños, nuestras metas y nuestros proyectos, venimos a concretar lo que Él quiere hacer en la tierra. Y por eso nos llamó y confió en nosotros. Amén. Así que resistí. No le creas más, no te dejes mentir, no te dejes engañar, no te quedes, levantá murallas, levantate en oración, en ayuno, desafiate a que el enemigo no te derrote más, a que no te mire tu pasado, no te muestre tu pasado. Dios tiene un futuro hermoso para tu vida. Pero para eso tenemos que, como dijo David, ¿no? ¿Qué dijo David? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿por qué? Porque no tenía nada, solo tenía a Dios. Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los problemas. ¿De ahí vendrá mi socorro? No. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero. No se dominen esto, porque obviamente todo lo que Él dice es lo que le pasaba. No se dormirá el que me guarda. Estaba más solo, pero Él sabía que aunque sentía soledad, no estaba solo. Y esa es una convicción que el diablo nos quiere quitar. Que Dios no está, que Dios te abandonó, que te equivocaste, que no servís, que no podés. Y no podemos vivir así. Tenemos que levantarnos. Amén. Tenemos que levantarnos. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y eso es lo que Dios, si queremos tener un nuevo año, diferente año, tienes que levantarte y pelear y conquistar lo que Dios te llamó a conquistar. Algunos están orando, pero Dios no te llama solamente a orar, sino a levantarte como Nehemías y empezar a edificar desde las ruinas todo. Y Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Y vas a ver, con una mano en la espada y la otra en el ladrillo, defendiendo la obra que Dios está haciendo en vos. Si no la defendés vos, ¿quién la va a defender? La tenemos que defender. Lo que está haciendo en nuestra casa, el Espíritu Santo. No está haciendo nada, está haciendo. Como dijo Giesi, ¿se acuerdan Giesi, el siervo del profeta? El profeta estaba durmiendo y ellos estaban en una casita y el enemigo venía y en un momento el siervo del profeta abre las ventanas y cuando abre las cortinas de la ventana vio todos los enemigos que estaban ahí para destruirlos, ¿se acuerdan? Y fue corriendo al profeta, Señor, levantate como ahí en la barca, levantate. Y el profeta dijo, Señor, ábrele los ojos. Y cuando le abrió los ojos, había carros, había ángeles, arcángeles, había de todo. Dios quiere mostrarnos eso, pero tenemos que estar en Él. Y esa es nuestra oración, que mientras estés resistiendo,
puedas ver cómo el enemigo huye, huye, huye. Tenés que dejar de ver cosas que no tenés que ver. Tenés que dejar de leer cosas que no tenés que leer. Tenés que dejar de preocuparte por cosas que no te tenés que preocupar. Tenés que dejar de escuchar cosas que no tenés que escuchar porque no te están haciendo bien. Están filtrándose, socavando tu fundamento espiritual. Tenés que dejar de hablar con personas que no son espirituales y te dan consejos que no son de Dios. Claro, viene el enemigo a través del demonio, viene a través de un amigo y te dice, separate. Ya hiciste todo. Mentira. Dios todavía no hizo todo. Dios restaura, Dios sana, Dios transforma, Dios perdona. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Levántate. Vamos, hay que levantarse y pelear la buena batalla de la fe. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a ponernos en pie.